En este tema vamos a hablar de recalces profundos. Y las principales técnicas que vamos a ver van a ser la ejecución de micropilotes y jet routing. Son las principales técnicas que se emplean hoy día en este tipo de recalces. Vamos a comenzar con una breve introducción en la cual vamos a dar una visión un poquito más amplia de estas técnicas o tipos de recalce profundo. Como hemos dicho, las fundamentales son las de micropilotes, que pueden ser hincados o perforados, y las de jet routing. Pero también en su tiempo se utilizaron, y aún en algún caso muy puntual se siguen utilizando técnicas de pilotes. Técnicas de pilotes. Pero como ahora comentaremos, pues son técnicas pues, que se ejecutan con bastante menos profusión que el caso de micropilotes o de jet, fundamentalmente por la maquinaria que se emplea. Dentro de los micropilotes tenemos de dos tipos, micropilotes hincados y micropilotes perforados. Como gran parte del tema de hoy lo vamos a dedicar a micropilotes perforados, no vamos a insistir mucho más aquí. Y en cuanto a los hincados, los hay de distintas formas y todas ellas tienen algunas cosas en común. Por ejemplo, se hincan mediante presión, con un gato que generalmente se ancla de forma que la reacción se transmite al cimiento preexistente. O sea, aprovechan el cimiento preexistente para anclarse y emplearlo como reacción para ir hincando tramos prefabricados de micropilotes. Esos tramos prefabricados pueden ser de hormigón o pueden ser metálicos. Generalmente se va hincando tramo a tramo y se va colocando algún tipo de conexión entre un tramo y el siguiente. Este sistema pues, tiene una ventaja, que se aprovecha el cimiento preexistente, y tiene otra ventaja adicional que es importante, que es que de alguna manera nos indica que el micropilote está bien apoyado, porque el momento en el cual ya se ha alcanzado donde tiene el estrato al cual tiene que transmitir la carga, en ese momento la hinca del gato, o mejor dicho, la presión del gato, en lugar de hincar el micropilote más allá, lo que hace es levantar el cimiento. En ese momento ya el micropilote ha asumido la carga que tiene que asumir, ¿no? De forma muy gráfica. En cuanto a los pilotes, pues como he dicho antes, alguna vez se han empleado en recalces, más antiguamente. Aún hoy día es posible que en algún caso especial también se pueda emplear en recalces, pero es poco habitual. Poco habitual por dos razones. Fundamentalmente, por las dimensiones de la maquinaria que hay que emplear, que rara vez podemos ponerla cerca de una estructura preexistente y desde luego mucho más difícil meterlo dentro de esa estructura preexistente, es complicado desde el punto de vista de ejecución. Y después, por otro lado, los pilotes son una técnica pues, agresiva en la cual pues, se perfora y se altera un volumen importante de terreno, no como un micropilote en el cual estamos pues, alterando un diámetro de 15, 20, 25 centímetros como mucho. Aquí podemos alterar pues, diámetros de 45, 60, 80 centímetros. Y eso, claro, puede de alguna forma modificar el terreno y encima un terreno que está dando problemas, con lo cual, bueno, no son técnicas que sean habituales en recalce profundo. Aunque debo decirles que precisamente fue un recalce, una de las obras que contribuyó a consolidar la técnica del pretensado. Una obra pues, bastante curiosa que realizó Freyssinet en sus comienzos, cuando el pretensado todavía no era totalmente admitido por la construcción. Sabemos que la construcción es una actividad pues, tremendamente tradicional y en la que cuesta introducir pues, técnicas nuevas y distintas a las que se han venido empleando de toda la vida. Pues Freyssinet en esos momentos en los cuales estaba intentando pues, convencer a todo el mundo de la bondad del pretensado, y con la fábrica o con su empresa prácticamente a punto de quebrar, le encargaron un recalce en unas naves industriales que había en el puerto de Le Havre, en Francia. En ese puerto, pues eran unas naves que estaban apoyadas, cimentadas mediante zapatas aisladas en un relleno portuario y que por tanto un relleno blando, inestable, y que estaban sufriendo unos accidentes importantes que estaban a punto de arruinarlas. Entonces se hizo un recalce, Freyssinet ejecutó un recalce. Si me permiten un segundito, voy a intentar dibujarlo. Teníamos las zapatas. Ejecutó un recalce en el cual pues, colocó pilotes en los espacios entre zapatas. Estos pilotes los rellenó, estos pilotes los unió mediante cepados de hormigón,
si no estaban bien conectados a las zapatas antiguas, pues no transmitían la carga. Quiero decir, no llegaban a transmitir la carga a los pilotes, que era lo que se pretendía. Y entonces lo que realizó fue envolvió todo esto con un cable de pretensado. Y ese cable de pretensado era lo que proporcionaba esa unión que era necesario en esas superficies, que como hemos visto es uno de los puntos clave y delicados en el caso del recalce, ¿no? Entonces, pues, bueno, de alguna manera esta obra, el éxito que consiguió con esta obra, porque fue un éxito, pues de alguna manera realzó, dio una cierta confianza al mercado que necesitaba, pues, para lo que era el desarrollo, la venta y de esa nueva técnica del hormigón pretensado. Entonces, bueno, los pilotes no se emplean mucho, pero tienen su historia y se han empleado. Bueno, cuando tenemos que elegir una de estas técnicas para emplear en cualquier estructura o en cualquier caso, pues hay una serie de condicionantes que de alguna forma son los que nos dicen o los que nos acaban condicionando la elección de lo que tenemos de lo que vamos a emplear, ¿no? Esos condicionantes son fundamentalmente, por un lado, el terreno, aquí, pues como siempre, el perfil geotécnico, dónde se encuentra el estrato de apoyo, qué características tiene, un nuevo condicionante que es la estabilidad frente a la perforación. Hay que pensar que aquí estamos actuando sobre un terreno pues, que probablemente tenga algún tipo de problema porque realmente nuestro cimiento está sufriendo daños y por eso estamos actuando y que estamos perforando, generalmente con maquinaria pequeña, con cuidado, etcétera, etcétera. Pero lo estamos perforando y por tanto lo estamos debilitando. Entonces tenemos que ver que ese terreno sea estable frente a la perforación y que no causemos un daño mayor del que pretendemos reparar con el recalce. También depende, por supuesto, de la estructura existente, ¿no? De qué tipo es, en qué estado se encuentra, cuáles son los movimientos admisibles que tiene, etcétera, etcétera. Y dentro de la estructura nos interesa y mucho la cimentación original, porque nos va a decir qué operaciones va a poder admitir durante la ejecución sin romperse y además, pues de alguna forma va a condicionar cómo vamos a llevar a cabo el cimiento, la conexión entre ese cimiento y el recalce que vamos a realizar, que como hemos visto antes, incluso en el ejemplo del hormigón pretensado y los pilotes en el puerto de Le Havre es fundamental. Es fundamental. Hay otra serie de aspectos que también son importantes y que muchas veces pueden llegar a condicionar de forma absoluta el tipo de técnica a emplear, como son, por ejemplo, los accesos, tanto a la estructura, sobre todo cuando intervenimos en cascos antiguos de las ciudades, donde no siempre cualquier tipo de máquina tiene acceso, pero como también dentro de la propia estructura, porque muchas veces tenemos que actuar para llegar a los puntos en zonas de muy reducido tamaño y, claro, no puede entrar cualquier máquina allí. Y eso también interviene en lo que es la elección del tipo de recalce a emplear. Y por último, también pues, son importantes esfuerzos parásitos que se puedan dar a la estructura, como rozamiento negativo, cargas laterales, etcétera, etcétera. Bien, pues vamos a empezar a ver distintas técnicas de ejecución y empezaremos por los micropilotes. Hemos visto que uno de los tipos que se emplea relativamente poco en comparación con los perforados, pero de vez en cuando también podemos emplear micropilotes hincados. Los micropilotes hincados tienen varias cosas en común todos entre sí. La primera, la hinca se realiza a presión mediante gatos. Segundo, los gatos emplean el cimiento anterior como reacción, como elemento de reacción. Tercera, introducen elementos prefabricados de hormigón o de acero que se van conectando entre sí, ¿vale? Y después, a partir de ahí, estas conexiones del hormigón con los gatos, con la estructura, son los que definen las distintas patentes. Aquí les muestro una con elementos de acero galvanizado en una empresa norteamericana llamada Hayward Baker. Y bueno, pues, por ejemplo, aquí como tienen resuelto los micropilotes que se encuentran en el exterior, pues con esta pieza de ménsula pues que sirve para soportar desde el exterior pues, también el cimiento, ¿no? Pero como ya les he dicho, esos no son los más empleados. Los más empleados, con diferencia, son los micropilotes perforados. Y también entre ellos hay clases o hay distintas formas de ejecución. Fundamentalmente los vamos a distinguir según la forma de inyección de la lechada. Y vamos a distinguir entre tres tipos de micropilote. Micropilotes inyectados o
realizados mediante inyección única global, que es esta primera que vemos. Esta inyección única global consiste en, realizamos una perforación, entubada o no, dependiendo del tipo de terreno, lo habremos entubado previamente o no lo habremos entubado previamente, y posteriormente introducimos una tubería con la lechada. Esta tubería puede ser la tubería definitiva que se quede aquí como armadura dentro del micropilote, o puede ser una tubería que posteriormente retiremos una vez hayamos realizado toda la inyección y posteriormente introduzcamos la armadura. Pero generalmente esto suele ir asociado a una armadura tubular, como veremos después cuando hablemos de los armados. Entonces, ¿en qué consiste esta inyección única global? Pues se inyecta lechada por la tubería central con un tubo que baje hasta abajo, no se inyecta directamente por la tubería, sino que debe de bajar hasta abajo, y entonces pues se va inyectando tubería, se va inyectando, hasta que nos rebosa de lechada por fuera. Una vez rebosada echada por fuera, hay que esperar un poquito a que asiente, porque generalmente asienta después volver a rellenar hasta que hayamos completado todo hecho. Como ven, la presión que hay que introducir aquí es relativamente reducida. No se requiere una gran presión de inyección, cabo de inyección, entre otras cosas, porque si no se nos saldría la lechada de cemento por aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esa es la inyección única global. Hay una segunda posibilidad, que es la inyección repetitiva. Para la inyección repetitiva solemos emplear lo que se conoce como tubos manguito. Tubo manguito es un tubo perforado con perforaciones a distintas alturas. Perforaciones a distintas alturas. Aquí tenemos una perforación, aquí tenemos otra perforación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese tubo manguito se llama tubo manguito porque esas perforaciones van tapadas con un manguito de goma. Un manguito de goma, de forma que cierra los agujeros, excepto hasta que ejercemos presión. Cuando ejercemos presión, se abre el manguito y permite salir la lechada. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo que vamos haciendo es, con un obturador vamos cerrando a distintas alturas y vamos inyectando. Entonces, ¿qué ocurre? Si tenemos el obturador aquí, la inyección se realiza por los manguitos que hay del obturador hacia abajo. ¿Vale? Por todos ellos a la vez del obturador hacia abajo. ¿Por qué se llama repetitiva? Se llama repetitiva porque generalmente el obturador sube y baja y se puede sacar y se puede ir manteniendo todo esto limpio hasta el final, con lo cual se pueden hacer varias inyecciones y varias reinyecciones en lo que es la ejecución. ¿Vale? ¿Esto cómo funciona? Esto funciona de la siguiente manera. Primero hacemos la perforación e introducimos el tubo manguito. Este tubo manguito puede ser ya también la armadura tubular con perforaciones y con manguitos a su exterior. O puede ser un tubo de plástico que posteriormente sustituyamos por otra armadura. Pero vamos, generalmente introducimos ya aquí lo que es la armadura con la armadura tubular. ¿Vale? Con esas válvulas antirretorno que se llaman. El espacio, la corona que rodea la perforación, si esto es la armadura tubular y esto es la perforación, pues este espacio lo tenemos que rellenar con una lechada. Y esa la rellenamos desde arriba con una lechada de cemento bentonita. No es una lechada muy importante. Entonces, cuando ya está esto relleno es cuando realizamos la presión desde el interior. ¿Qué es lo que pasa cuando inyectamos desde aquí? Pues pasa que se abre el manguito y presiona sobre esa capa, sobre esa corona que tenemos de inyección. Al presionar sobre esa capa de esa corona, la rompe y una vez rota, pues lo que hace eso nos ayuda para hacer un efecto pistón contra el terreno, por ahí se nos abre, se nos agrieta y por esas grietas y por esa apertura penetra ya la lechada, rellenando y mejorando todo el terreno alrededor, ¿no? Y entonces, pues bueno, poco a poco se va haciendo el micropilote que, como ven, tiene un contacto muy íntimo con el terreno. Hay otras formas de hacerlo, pues con unos tubos de inyección, como hablo, hacer antirretorno exteriores a la armadura tubular y también pues con tubos de distinta longitud de inyección con esta armadura tubular, pero con mucho la más frecuente es esta primera. Aquí tienen uno de esos obturadores para ejecutar inyección repetitiva. Como ven, tienen aquí este cable que lo que hace es infla este globo y ese globo, pues una vez inflado,
se cubre el espacio que hay dentro de la armadura y obtura el paso. Y por este agujero de acá introducimos la inyección que sale por acá, ¿vale? Bueno, este es el segundo tipo. Hemos visto inyección única global e inyección repetitiva. Hay un tercer tipo de micropilote perforado que se ejecuta mediante inyección repetitiva y selectiva. Es similar al anterior, solamente que en lugar de tener un obturador, tenemos dos obturadores. Y entonces estos dos obturadores, pues lo que hacen es, en cada una de las inyecciones que realizamos, nos independizan un único tubo manguito. Y entonces, pues, si tenemos aquí un obturador y aquí tenemos otro obturador, pues cuando inyectamos por el interior, pues solo se nos abre el tubo manguito sobre el cual estemos actuando. De nuevo, se llama selectiva por eso, porque seleccionamos el manguito, el agujero en el cual estamos actuando, y se llama repetitiva por lo mismo que antes, porque podemos repetir la inyección todas las veces que queramos. Entonces, de nuevo, aquí funciona de forma parecida a lo que hemos visto antes. Cuando ejecutamos una primera inyección con esta corona alrededor, en la cual pues rellenamos el espacio entre la armadura y la perforación, y que posteriormente, cuando ya estamos haciendo la inyección, rompemos o se rompe, porque hacemos una inyección a una presión poco alta para provocar la rotura, empuja contra el terreno que tiene alrededor, lo abre, lo fractura, y por esas fracturas, por esas grietas y por esos espacios se introduce después la lechada. ¿De acuerdo? Y esto sería la inyección repetitiva selectiva. Aquí vemos un doble obturador. Aquí vemos uno de estos globos, el otro, el tubo por el cual se inflan ambos y el punto por el cual se realiza a cabo la inyección, que sale por aquí, que esto es una zona, pues, está conectado estructuralmente, pero con muchos huecos, de forma que es por ahí por donde sale la lechada. Bueno, esa es la clasificación que introduce la guía de micropilotes en obras de carretera, que es una guía española del Ministerio de Fomento, y hay otras parecidas, similares, pero que más o menos consisten en prácticamente lo mismo, ¿no? Esta, por ejemplo, la clasificación de Plus para la Federal Highway Administration, que como ven, pues es muy parecida a la que les acabo de contar. Después hay algunos micropilotes que de alguna manera salen de esa clasificación y se establecen, bueno, en una situación intermedia. Tenemos estos por aquí que se emplean muchísimo en España, que son los micropilotes autoperforantes. Se emplean tanto para realizar micropilotes como también de vez en cuando para anclajes. Las técnicas son muy parecidas, tanto para anclajes como para micropilotes, debo decir. Como ven, consiste en una armadura pues que se va introduciendo en el terreno. Es una armadura que tiene todo un estriado, una rosca exterior, y que se emplea como útil de perforación. No requiere ni intubación ni nada de este estilo. Ella misma se va abriendo camino y posteriormente, una vez se alcanza una profundidad en la cual queremos realizar el apoyo, pues se realiza una inyección por dentro de la propia armadura y se queda todo embebido en el interior, formando el micropilote. Es ya la armadura definitiva y se queda todo en el interior, pues formando esa armadura. Y ya con el micropilote terminado. Dicen que no se puede considerar como inyección única global por el hecho de que aquí se introduce una alta presión y que esa alta presión pues consigue un contacto mucho más íntimo de la lechada o el mortero que se inyecta con el terreno, con lo cual pues bueno, las condiciones son mejores que en una inyección única global pues habitual, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que no es ni repetitiva selectiva. Vamos a ver ahora pues las distintas fases dentro de la ejecución de un micropilote. Lo primero es la perforación. La perforación pues, se puede hacer con distintas técnicas. Se puede hacer con corona ciega, con corona abierta, se puede hacer con tricono, rotopercusión, con martillo en fondo, se puede hacer con hélice continua. Y durante esta excavación se puede realizar un sostenimiento bien con una intubación que vamos manejando y que conviene colocar para que el micropilote podemos garantizar
su geometría en profundidad o bien con lodos bentoníticos, al igual que vimos con muros pantalla. Y después lo que es la limpieza de la perforación se tiene que realizar bien con agua o bien con aire a presión. El que usemos agua o aire va a depender del tipo de terreno. Generalmente se suele decir que el agua altera más el terreno y que por tanto debilita más la estructura general y produce más problemas. Lo que ocurre es que, bueno, el aire, lo cierto es que yo lo he visto actuar e introduce una presión de aire importante en el terreno que realmente lo mueve bastante. Entonces, bueno, es cuestión de estudiar cuál de las dos es mejor para cada caso. Bueno, la perforación se ejecuta, aquí ven por ejemplo la rotación, o aquí también la rotación. Y ven también aquí, como en esta máquina de micropilotes, tiene aquí la intubación que va manejando pues, para mantener la tubería abierta, bueno, para mantener la perforación abierta, etc. ¿Vale? Entonces, ¿qué maquinaria se emplea para esa perforación? Pues empleamos maquinaria prácticamente idéntica a la de sondeo. De hecho, muchas veces la maquinaria de sondeo se emplea también para ejecutar micropilotes. Esto que vemos aquí es una máquina sobre patines, pues similar a la que se emplean para sondeo. De hecho, la casa esta la empleaba tanto para ejecutar sondeos como para ejecutar micropilotes. Y después hay algunas un tanto más específicas. Esta, por ejemplo, que además es de reducidas dimensiones para poder actuar en espacios reducidos, es una máquina más propia de micropilotes y como ven, pues una de las ventajas que tiene es que tiene unas dimensiones pues, bastante reducidas. Y se pueden emplear también carros perforadores, como este que ven aquí. Este no vale para sondeos, es un carro perforador para realizar anclajes, para realizar micropilotes, para realizar perforaciones de este estilo. Y después podemos tener maquinarias tan pequeñas como esta. Esta es una maquinaria muy curiosa, como ven, de unas dimensiones realmente ínfimas, y encima con un mástil intercambiable. El mástil este lo tenían puesto, vamos, lo tenían diseñado de manera que lo podían poner en cualquier parte de esta estructura tubular que rodeaba, para que, bueno, las condiciones de acceso no limitaran el tipo de, vamos, el punto al cual podían acceder. Bueno, otra vez lo mismo. Durante la perforación empleamos distintos útiles de corte en la cabeza. Pues pueden ser trialetas, como esta que hemos visto, que son las que emplean, o uno de los útiles que emplea las cabezas, los micropilotes, estos autoperforantes que hemos visto. Pueden ser triconos, como estos, que también tienen una gran capacidad de perforación. Y pueden ser coronas, corona ciega o corona abierta, como esto ven aquí, con unas puntas finales que pueden ser de vidia, pues para mejorar el corte. También podemos emplear, por ejemplo, hélice continua, como ven aquí. Bueno, con esto vamos realizando la perforación, si podemos, bueno, entubándola, si es necesario entubándola, y una vez hemos concluido la perforación, viene lo que es la introducción de la armadura. La armadura que solemos colocar en los micropilotes, pues puede ser de muchos tipos. Puede ser armadura normal como la que podemos colocar en un pilote normal, o puede ser, que es lo más habitual, la colocación de una armadura tubular. Una armadura tubular que no es más que un tubo de acero. Tubo de acero como este que aquí ven. Es importante que este tubo de acero, pues obviamente tiene sus ranuras y tiene sus formas de conectarse con otro tubo. Aquí ven un tipo de tubo en el cual se produce un machiembrado dentro del propio tubo. La forma de conexión de un tubo con otro es mediante un machiembrado. Aquí tenemos la rosca macho y en el otro extremo tenemos la rosca hembra, de forma que un tubo se enrosca sobre otro. Eso no suele ser recomendable hacerlo así por una razón. En los puntos de entronque se reduce la resistencia del tubo. Se reduce la estructura. Porque claro, al hacer el fileteado de la rosca, pues hemos tenido que reducir la sección de acero. Entonces ahí generalmente la resistencia a flexión de esos puntos de unión se reduce prácticamente a la mitad. ¿Cómo se tiene que hacer entonces? Bueno, se hace pues, mediante manguitos exteriores que recuperan la resistencia del tubo. Entonces, pues lo igualan o la mejoran. Los pilotes autoperforantes, que son una serie de pilotes pues muy estudiados, pues lo que tienen, como ven, es una rosca exterior. O sea, no se hace una rosca ex profeso, sino que todo el pilote en sí es roscado, con lo cual estos manguitos exteriores pues consiguen darle esa continuidad estructural al conjunto entero de la armadura, ¿no? Bueno, lo siguiente, como hemos visto, es la introducción de la armadura. Lo que viene después es la inyección o colocación del mortero. Este mortero
tiene que tener una resistencia a compresión simple superior a 25 megapascales con relaciones agua-cemento inferiores a 0,6. Cuando en lugar de mortero empleamos lechada, por si alguien tiene duda, un mortero es agua, cemento, arena, lechada es agua y cemento, ¿vale? También, de nuevo, tenemos que exigir que la resistencia a compresión simple sea superior a 25 megapascales y aquí lo que ocurre es que la relación agua-cemento debe ser inferior, de 0,4 y 0,55. Las presiones de inyección a las cuales inyectamos la lechada, pues suelen ser en micropilotes IU del orden de entre la presión de inyección P sub I tiene que estar entre la presión límite del ensayo presiométrico. ¿Se acuerdan del ensayo presiométrico? En el cual introducíamos un globo en el terreno y lo hinchábamos y íbamos viendo pues, el volumen que teníamos que colocar y el punto en el cual rompía, etcétera, etcétera. Pues bueno, entre la mitad de ese valor límite y ese valor límite. En micropilotes IRS siempre es superior a ese valor límite. Y es frecuente alcanzar presiones de 2-3 megapascales. Bueno, esa inyección se realiza pues, con maquinaria generalmente reducida. Aquí tenemos una de estas bombas. Y aquí tenemos el cemento, que suele venir en sacos. Aquí tenemos agua, que también tenemos que ir añadiendo, etcétera, etcétera. Y vemos pues, estas tolvas en las cuales se mezcla el agua, la arena y el cemento. Y después las bombas, que están conectadas con las bombas, que inyectan la lechada a través del micropilote. Como ven, se trata de bombas y sistemas de tamaño bastante reducido. El mezclado se ejecuta en sitios pequeños y no son necesarias maquinarias de grandes dimensiones, pues como todas estas que les estoy mostrando, ¿vale? Bueno, eso en cuanto a lo que es la ejecución. En cuanto a lo que es el diseño, ¿cómo diseñamos este tipo de elementos? Fundamentalmente, tenemos que diseñarlo de forma que resista al terreno, resista estructuralmente, entonces tenemos que verificar su tope estructural. Tenemos que diseñar, y es una de las partes más importantes, la conexión entre el micropilote y el cimiento, y después tenemos que diseñar el propio encepado, el dado de conexión, dado que llaman ustedes, que agrupa los micropilotes entre sí y los conecta también con el resto de la estructura. Entonces, bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo determinamos la rotura del terreno? Pues bueno, con métodos convencionales. Generalmente suponemos una resistencia por punta y una resistencia por fuste. Como los micropilotes suelen tener un diámetro relativamente reducido, de hecho se entiende por micropilote cualquier pilote por debajo de 30 centímetros de diámetro, la resistencia por punta tiene un valor relativamente reducido en comparación a la resistencia por fuste. Entonces, bueno, ¿cómo medimos la resistencia por punta? Pues tenemos una resistencia unitaria por punta multiplicado por el área de la punta. Y la resistencia por fuste, pues cada capa tiene una resistencia unitaria por fuste y esta es el área de fuste en cada una de las capas. Pi por D es el perímetro y L sub pi la longitud de cada capa, ¿vale? Y de esa forma se obtiene la resistencia global del micropilote. La resistencia por punta, muchas recomendaciones y muchos autores recomiendan que no se emplee. ¿Por qué? Porque es relativamente pequeña. Bueno, por ejemplo, la norma española, la guía de micropilotes en obras de carretera que les he comentado, sí que permite que se emplee, pero no se permite que supere un valor al 15% de la resistencia total por fuste. Y en cuanto a la resistencia por fuste, pues en cada estrato pues va a depender de la presión del terreno, del ángulo de rozamiento del terreno, de la cohesión del terreno y de unos coeficientes de seguridad que vienen dados en función de esto, digamos, la forma académica habitual de hacerlo. No habitual, es la forma académica de hacerlo. Generalmente, sin embargo, no se suelen emplear estas fórmulas por la incertidumbre que muchas veces tenemos de estos datos. Y solemos emplear estas otras fórmulas en las cuales se nos dice la adherencia límite del terreno, dependiendo del tipo de inyección y del tipo de terreno. Por ejemplo, estas curvas valdrían para arenas y gravas, estas valdrían para arcillas y limos. Entonces, ¿qué es lo que vemos en estas curvas? Aquí tenemos un índice que de alguna forma nos dice la resistencia del terreno, en este caso, por ejemplo, sería el valor del SPT,
¿Se acuerdan del ensayo SPT? O también el valor de la presión límite del presiómetro. Y aquí tiene una especie de correlación entre ambas y depende de esa resistencia y depende del tipo de inyección. Entonces, por ejemplo, un terreno, unas arenas que tengan un SPT de 40. Si empleamos micropilotes con inyección única global, pues vamos a tener que la adhesión al terreno es del orden de 0,25. Micropilotes positiva 0,35. Si empleamos micropilotes con IRS, pues prácticamente 0,5. ¿Qué vemos aquí? No se lo he dicho antes, pero lo habrán supuesto. Los micropilotes con inyección única global son mucho más sencillos de ejecutar que los IRS y mucho más baratos. Entonces, ¿por qué íbamos a emplear nunca ni IRS ni IR? Pues porque, claro, el problema o lo que ocurre es que con IRS necesitamos menos micropilotes porque su resistencia es mayor. ¿Vale? Esto es lo que le pasa para arenas y gravas, pues pasa también para arcillas y limos y pasa también para margas o para roca alterada, como pueden ver aquí. ¿De acuerdo? Bueno, de esta forma diseñamos la rotura del terreno. La rotura del terreno, pues mediante estas curvas vamos determinando la resistencia por fuste en cada uno de los estratos que atravesamos y podemos con eso del micropilote. Y de esa manera comprobamos la rotura del terreno. Lo otro que teníamos era el tope estructural del micropilote a compresión. Bueno, aquí también la normativa nos da una forma de estimar la resistencia de cálculo estructural del micropilote. Como se ven aquí, depende del área de hormigón, de la resistencia del hormigón o del mortero o de la lechada. Y después el área y la resistencia del acero. Estos son, pues, en el caso de que tengamos distintos tipos de acero, por ejemplo, tubular, o con armadura o con lo que sea. Y lo único que ocurre es que después sí que nos pide que tengamos en cuenta una serie de factores que tengan en cuenta algunos aspectos propios del caso micropilote. Por ejemplo, esta R nos dice que tengamos en consideración el pandeo. Claro, estamos hablando de elementos muy esbeltos que pueden alcanzar a grandes profundidades. Y aunque está constreñido por el terreno, si el terreno es débil, pues puede permitir que pandee. ¿Vale? Nos dice también que tengamos en consideración que si vamos a emplear un área de armadura, que esa área de armadura tenemos que reducirla para tener en cuenta el efecto de la corrosión. Entonces, dependiendo de la vida útil que queramos de nuestro micropilote, pues tenemos que considerar una cierta reducción del espesor de la armadura que estamos considerando. ¿Vale? Y bueno, pues aquí tienen un poco las formulaciones básicas pues, para llevar a cabo esto, ¿no? Aquí ven también pues, cómo llevar a cabo cómo llevar a cabo el cálculo del factor de reducción por el pandeo. Y vemos también que se introducía en esa formulación un coeficiente F sub P. Ese coeficiente F sub P tiene en cuenta también el tipo de terreno y de perforación que llevemos a cabo. ¿Vale? No es lo mismo pues no es lo mismo emplear un tipo u otro de perforación y eso tiene que ver, de alguna forma infiere o interviene en el tope estructural y bueno, esta es la forma de tenerlo en consideración. ¿Vale? Bien. Bueno, pues ya hemos visto dos de los aspectos que hay que estudiar. Por un lado, lo que es la resistencia del terreno y por otro lado, lo que es el tope estructural, cómo calcular, cómo estimar el tope estructural del pilote a compresión. No vemos aquí los pilotes a flexión, ni a cortante, ni otros tipos de solicitación. Les comento simplemente el tope estructural del pilote a compresión, que es con mucho el que más solemos emplear. Bueno, y por último nos queda por definir una parte importante, que es la conexión entre el micropilote y el cimiento. A ver, aquí lo que todo el mundo desea y a lo que todo el mundo aspira es hacer una conexión directa. Esto es, con el micropilote atravesamos el cimiento, lo perforamos y simplemente por la adherencia que haya entre el cimiento y el micropilote en la zona en la cual coinciden, pues ya
que sea suficiente pues, para hacer esa transmisión de carga. Bueno, pues para comprobar si eso es así, hay que ver que la tensión tangencial que transmite el cimiento al micropilote es admisible. ¿Cómo se calcula la tensión tangencial? Pues bueno, la carga que va a resistir el micropilote será la que sea, la dividimos por toda el área del perímetro de fuste en el cual conectan micropilote y cimiento, ¿vale? Y entonces tenemos la tensión tangencial que el micropilote transmite a esa superficie. Y esa la comparamos con la tensión de adherencia admisible cimiento-mortero. Aquí la tienen ustedes en kilos por centímetro cuadrado, dependiendo del tipo de fábrica que atraviesa. Entonces, para que esto funcione, ¿qué tiene que pasar? Pues bueno, generalmente que estemos con fábricas de muy buena calidad, que nos den tensiones altas admisibles, y después que la longitud esta sea grande, para que podamos repartir esa carga en mucha longitud y, por tanto, reducir la presión que transmitimos, ¿no? Que se nos transmite del cimiento al micropilote. Entonces, eso es lo que queremos siempre, es lo que siempre nos gustaría. Lamentablemente se dan muy pocas veces en las cuales podamos realmente hacer esta conexión directa. Entonces, lo normal es que lo hagamos pues, mediante algún tipo de encepado. Y esto es, pues, en todo es similar a las cimentaciones superficiales, las que vimos del tema anterior. Por ejemplo, esta, ejecutar por bataches, o esta otra, cogida con pretensado, o esta otra que vimos que estaba conectada con una armadura pasante pasiva, etcétera, etcétera. Bueno, ya lo hemos visto, no lo vamos a repetir aquí. O bien mediante un puenteado también, etcétera, etcétera. Bueno, dentro de estas conexiones, además, tenemos que garantizar la conexión ya no del encepado con el cimiento antiguo, sino del propio micropilote con el encepado. Y entonces hay dos formas, dos sistemas para llevar a cabo esa conexión. Bien mediante adherencia, esto es, en el espacio, en la longitud en el cual el micropilote se introduce dentro del encepado, pues podemos incrementar su adherencia pues dándole rugosidad o incrementándolo mediante unas barras soldadas, con lo cual mejora esa conexión entre el hormigón y el micropilote, o puede hacerse también mediante compresión en cabeza, colocando un capitel que de alguna forma aumente el área de conexión con el hormigón. ¿Vale? Aquí vemos un ejemplo de lo primero, de la conexión mediante adherencia, y aquí ven pues, algunos ejemplos de las conexiones entre micropilote y encepado mediante compresión en cabeza. Y ya ven cómo lo hacemos, a través de una serie de capiteles que conectan con el micropilote. Ven aquí un capitel pues, bastante evidente de cómo tiene que funcionar, con unos rigidizadores, con una parte importante, aquí después se colocaría la armadura del encepado que fuéramos a colocar y posteriormente hormigonaríamos, ¿no? Aquí ven, pues bueno, todo esto dentro de una fila que posteriormente se va a emplear para hacer un cimiento corrido. Y bueno, en ellos todavía solo se ha colocado una de esas cabezas, pues vamos, que colocarla prácticamente en todo. Aquí ven otras en las cuales están preparadas las tres cabezas para situar encima la armadura y después hormigonar todo conjuntamente, etcétera, etcétera. Bueno, y por último, lo que hay que hacer es diseñar el propio encepado, diseñar el propio dado. Entonces, esto es igual a un encepado de pilotes según cualquier norma, la norma NSR, la norma española de HE, etcétera, etcétera. Con una salvedad, con una salvedad. Cuando la transmisión de carga se produce por adherencia, digamos, el punto de apoyo no está claro. En el caso de una transmisión por cabeza, el punto de apoyo está claro. Se encuentra en esta posición o en la que sea y a partir de ahí, pues, se realiza el apoyo de los pilotes. Sin embargo, cuando se transmite por adherencia, hay una cierta longitud de transmisión. ¿Pues qué significa eso? Pues significa que en el momento que calculemos el encepado, hay que tener en cuenta que el punto de apoyo se encontrará más o menos centrado a la mitad de altura de la longitud de transición, con lo cual la armadura tendrá que ir prácticamente ahí, tendrá que ir centrada prácticamente ahí, con lo cual hay que tener en cuenta que perdemos canto. Perdemos canto. Este frente a este. ¿Vale? Por supuesto, otra de las cosas que hay que mirar también es el punzonamiento, sobre todo en el caso de longitud con longitud de adherencia, pues digamos este sería el punto a partir del cual habría que empezar a mirar el punzonamiento.
y en el caso de capitel y cabeza de compresión es a partir de este punto y, por supuesto, con el área que le hayamos dado al capitel. ¿Vale? Bueno. Aquí vamos a ver unos ejemplos. Bueno, esto está preparado antes de colocarle un encepado encima. Y aquí tenemos otro encepado distinto. Este es un caso curioso en el cual pues, tenemos 4 micropilotes que rodean a un antiguo encepado con un pilote que se ha quedado corto y que por tanto hay que recalzar. Entonces, bueno, se ejecuta aquí todo una jaula de armado que rodee todo y posteriormente se ancla tanto con armadura por arriba, aquí no se ve lamentablemente en el dibujo, pero va también una armadura que se introduce, que pueden ver aquí o aquí, que acaba de coser estos dados con el cimiento antiguo. ¿Vale? Aquí ven otras, estas ya no son para recalce, sino son para obra nueva, pero también conectan con micropilotes, y aquí ven otra también realizada con micropilotes, otro encepado, que como ven aquí, pues contiene a 3 micropilotes. Aquí ven la jaula de encepado preparada pues para una de estas cabezas de compresión y bueno, pues más o menos. Así son algunas posibilidades. Y ven aquí también, como de esta jaula de encepado, pues lleva ya la placa de anclaje de lo que va a ser posteriormente una columna metálica que va a ir soldada a esta base. Unas cuantas recomendaciones de ejecución. Primera, es conveniente no perforar micropilotes adyacentes hasta transcurridas 48 horas. ¿Por qué? Hemos visto que perforar un micropilote introduce una alteración en el terreno que lo debilita. Entonces es conveniente que el siguiente que coloquemos cerca, que lo hagamos una vez haya ya fraguado la lechada de hormigón del micropilote próximo que tengamos. Porque si no, estamos uniendo una alteración, mucha alteración en un mismo espacio, ¿no? Entonces, eso por un lado. Pues por otro lado, es muy preferible que el recalce avance de forma uniforme en todos los puntos. Esto es, que no recalcemos primero una zona y después vayamos a recalzar la otra, no, sino que si tenemos, por así decirlo, 4 puntos que recalzar y cada punto tiene 4 pilotes, pues primero colocamos un pilote en el punto 1, después otro pilote en el punto 2, otro en el punto 3 y otro en el punto 4. Después el segundo en el punto 1, el segundo en el punto 2 y así. ¿Por qué? Si no lo hacemos así y recalzamos, pues por ejemplo, el pilote 1, o sea, el punto 1, y lo recalzamos todo ello, pues ese punto queda fijo. Mientras que nosotros, si estamos con un problema así, se siguen moviendo, con lo cual empiezan a incrementar de forma muy notable y muy agresiva todos los asientos diferenciales. Entonces es preferible que ese recalce avance de forma uniforme en todos los puntos. Conviene realizar una prueba de carga de los micropilotes, no siempre se puede hacer, pero bueno, si es posible, pues es conveniente hacerlo. Y, muy importante, hay que auscultar la estructura durante la ejecución del recalce. Hay que ver los movimientos que se están produciendo, si se están abriendo grietas, dónde se están abriendo, si es todo admisible, etcétera, etcétera. Conviene poner en carga los micropilotes, de nuevo, no siempre es posible, pero porque si no lo ponemos en carga, nos acabará poniendo en carga la estructura, pero claro, asentando un poquito más. Y por último, lo que les he comentado antes también, hay que evitar la perforación con agua cuando tenemos terrenos alterables. Además de para recalce, pues nos valen pues, para excavar sótanos, como este que ven aquí en una iglesia antigua, o esto que ven aquí es un proyecto que finalmente no se llegó a realizar, pero que sí que llegamos a hacer el proyecto o el diseño de la excavación de varios sótanos más bajo el mercado central de Valencia. Y por ello, pues lo que hacíamos era colocábamos una serie de micropilotes que soportaban toda la estructura de arriba, atravesaban los sótanos y posteriormente se cimentaban a más profundidad. También empleamos micropilotes para llevar a cabo el sostenimiento durante la ejecución. Aquí vemos pues, una excavación de un sótano, también con micropilotes, que se están empleando, pues, al igual que veíamos en las pantallas de pilotes, pues también se pueden emplear pantallas de micropilotes. Bien, como hemos dicho, había otra técnica más dentro de los recalces profundos, que es la técnica del degrooting, que es una técnica que está a caballo entre un tratamiento del terreno y lo que hemos dado a llamar recalce profundo. Lo que ocurre es que aunque esto se ejecute por inyección, al final queda un elemento más o menos reconocible, una columna más o menos reconocible de terreno, en lugar de simplemente un terreno mejorado, disperso por ahí,
pues generalmente solemos considerarlo como un recalce profundo, porque entre otras cosas lo proyectamos y lo diseñamos como si fuera un recalce profundo. ¿En qué consiste el método? El método consiste en la introducción de un varillaje hueco con unas salidas en lo que es la punta. Por esas salidas introducimos algún tipo de fluido, que como ahora verán puede ser aire, agua y lechada de cemento, siempre lechada de cemento, a alta presión. Y entonces esa salida pues lo que hace es corta el terreno en un cierto diámetro de columna y se mezcla con él. Y entonces vamos rotando y ascendiendo con todo esto y vamos poco a poco conformando una columna. Una columna de suelo mejorado. Se trata de una mezcla del suelo existente con la lechada de cemento que le hemos introducido. ¿Vale? Estas serían las toberas actuando en el exterior. Esto es lo que ocurre en el interior del terreno. Por supuesto, en el interior del terreno a mucha más alta presión que esto. Y más o menos esto es lo que salen en las columnas cuando se quieren enseñar los libros. Ya veremos más adelante, un poquito más adelante, que las columnas que se obtienen en la realidad no son tan perfectas como estas, lamentablemente. Bueno, hay distintos tipos de J-Grouting. Está por un lado el Jet 1. Los tipos de J-Grouting dependen de los fluidos que introduzcamos en el interior del terreno. El Jet 1 consiste en inyectar única y exclusivamente lechada de cemento, a presiones, como hemos dicho, muy altas, de hasta 800 bares, 800 kilos por centímetro cuadrado. Las presiones normales están entre 300 y 500 kilos por centímetro cuadrado, son las habituales. En el Jet 2 lo que introducimos es aire y además lechada de cemento. Ahí lo solemos introducir a unos 10, 12 bares. ¿Qué conseguimos con el aire? Se esponja el terreno. Conseguimos esponjar el terreno, con lo cual la lechada después penetra más. Y después tenemos el Jet 2 agua. El Jet 2 agua, lo que introducimos es agua también a alta presión, a unos 500 bares. Y posteriormente, por detrás, va la lechada de cemento. De nuevo, ¿para qué introducimos el agua antes? Pues al igual que antes, introducimos el agua para cortar, romper el terreno, de forma que la lechada de cemento penetre más lejos. Y por último tenemos el Jet 3. En el Jet 3, pues introducimos aire, agua y lechada de cemento. Luego el aire y el agua pues consiguen esa rotura del terreno previa y conseguimos esa mayor penetración después de la lechada de cemento hacia el exterior. Aquí tenemos los parámetros habituales de trabajo con los que solemos manejar y que tenemos que regular y montar antes de comenzar la obra. Y la forma de regular y comprobar que lo que estamos consiguiendo es lo que estamos queriendo es mediante toda una serie de columnas de prueba. Tenemos que ver que con esos parámetros de trabajo, de la presión de la lechada, del tiempo de persistencia, de todo este tipo de cosas, obtenemos un diámetro y una resistencia a compresión simple que es la que queremos. ¿De acuerdo? Y eso lo hacemos pues, haciendo columnas de prueba y posteriormente ensayándolas. ¿Los diámetros cómo los sacamos? Pues descubriendo la columna. Cuando estamos a mucha profundidad obviamente no vamos a poder hacerlo, aunque hay algunos sistemas que nos permiten tener una estimación, pues mediante algún tipo de tomografía eléctrica o cosas de ese estilo, aunque no es muy preciso, la mejor forma es abrir y verlo. Y en cuanto a la resistencia a compresión simple, pues se extrae un testigo y ese testigo se ensaya en laboratorio y se comprueba la resistencia a compresión simple que tenemos en el terreno. Como ven, el diámetro de la columna es variable, al igual que también lo es la resistencia a compresión, y depende muchísimo del tipo de terreno que atraviesa. No es lo mismo que atraviese gravas, que atraviese arenas, que atraviese arcillas. ¿Vale? Entonces, cuando se diseñan, ¿qué aspectos se consideran? Pues se consideran dos cosas. Por un lado, la rotura del terreno, que es igual a un micropilote, exactamente igual que un micropilote, con su resistencia por punte, con su resistencia por fuste. Y por otro lado, que es lo que suele ser el condicionante, el tope estructural. El tope estructural, que es muy sencillo de determinar. Claro, el problema está en los parámetros a emplear. Aquí es el área de la sección de J-Grouting multiplicado por la resistencia a compresión de la sección de J-Grouting y dividido por un coeficiente de seguridad que, como estando en suelos y con la gran incertidumbre que tenemos, está entre 2,5 y 3. Entonces, claro, aquí la dificultad está en saber cuál es el diámetro y cuál es la resistencia a compresión simple que podemos obtener.
Aunque eso se puede medir en columnas de prueba, pero hay que tener una primera estimación para saber a qué nos enfrentamos. Entonces aquí tenemos pues algunas recomendaciones. Esta, por ejemplo, es de Hayward Baker. Entonces, dependiendo del tipo de terreno, arenas y gravas o arcilla, pues podemos estimar que el diámetro de la columna va a estar entre 2 y 3 pies, entre 60 y 90 centímetros, en el caso de yetuno, y la resistencia del suelo que vamos a tener que vamos a obtener, pues va a estar entre 1000 y 3000 PSI, ¿vale? O entre 250 y 300 y 1000, perdón, en el caso de arcillas. Como ven, hay una fuerte variación, por eso es conveniente ensayarla. Aquí tenemos lo mismo para YET 2 y para YET 3. Debo decir que estos son valores habituales en casos de recalce, con los cuales tenemos unos diámetros, pues como ven aquí, del orden de 60 centímetros, 1 metro para gravas, y del orden de pues, unos 45 60 centímetros para el caso de arcillas. Y con una resistencia como son. En la actualidad existen otras técnicas de J-Grouting en las cuales, pues jugando con la presión de trabajo, los tiempos de persistencia y cosas de ese estilo, obtenemos columnas de mucho mayor diámetro. Tenemos columnas de mucho mayor diámetro. No se suelen emplear en recalce. Estas columnas de mucho mayor diámetro, lo que conocemos como el superjet, se llama así, los empleamos sobre todo, pues, para, por ejemplo, para tapones de fondo. En el caso de excavaciones, como vimos, muros pantalla, cuando tenemos problemas del nivel de agua o de levantamiento de fondo y queríamos de alguna manera colocar algún tipo de tapón, pues solemos emplear estas columnas de mayor diámetro que se conocen como superjet. Pero generalmente para recalce estas suelen ser los valores habituales. Por ejemplo, la guía de cimentaciones para obras de carretera pues recomienda estos valores de diámetro de columna entre 30 y 50 centímetros para YET1 en suelos granulares, 20 a 30 centímetros en suelos cohesivos. Como ven, son valores muy, muy reducidos. Estos son centímetros. Muy, muy reducidos. Y los valores de resistencia también son muy, muy reducidos. Yo creo que está exageradamente del lado de la seguridad. Por si les puede servir de referencia, pueden encontrar otras muchas en la literatura, por supuesto, pero por si les puede servir de referencia, aquí tienen los valores que obtuvimos en una obra concreta, la del Palacio de Benicarló, que ahora enseguida revisaremos, en los cuales, pues dependiendo de la profundidad y dependiendo de la edad, pues tienen los valores de resistencia a compresión simple que obtuvimos y de diámetro de columna. Como pueden ver, en las arenas limosas con gravas que estaban en la parte superior, obtuvimos resistencia a la compresión simple del orden de 60 kilos por centímetro cuadrado, unos 6 megapascales, y diámetros de columna del orden de 60 centímetros. Sin embargo, en un estrato de arcillas limosas, pues que había un poco más abajo, se obtuvieron valores de resistencia a compresión simple de entre 45 y 50 kilos centímetro cuadrado y un diámetro del orden de 45 centímetros, que por otro lado muchos autores son los valores razonables que nos dan para estos tipos de terreno. Bueno, el J-Grouting tiene una ventaja con respecto al micropilote y a otras técnicas, que es que no precisa encepado. Quiero decir, perforamos por debajo del cimiento e inyectamos abajo arriba. Con lo cual, aquí al final generamos el apoyo en el cimiento y ya no es necesario conectarlo porque ya está el cimiento directamente apoyado sobre él. Eso sí, cuando estamos cerca del cimiento hay que tener un poco de cuidado con la presión de inyección. No podemos mantenerla al mismo ritmo o al mismo nivel que lo teníamos antes. Eso hay que hacerlo con cuidado. ¿Vale? Pero debo decirles que si se hace con cuidado funciona bastante bien y no solemos tener problemas de ese estilo. ¿Vale? Esa es una de las ventajas. Uno de los inconvenientes, aparte de las presiones que introducen en el terreno y que de alguna forma pues, pueden alterarlo y dar lugar a mayores problemas, está en la instalación que requerimos para poder llevarlo. Requerimos un gran volumen de cemento. No podemos hacerlo simplemente mediante una serie de palés con sacos de cemento, como hemos visto en el caso de micropilotes, sino que necesitamos un silo importante que esté constantemente suministrado con cemento, bombas de mezclado, pues, que son más grandes por la presión que transmiten y por el volumen que tienen que manejar que las de micropilotes, bombas, o sea, torbas de mezclado, bombas para lo que es la inyección, etcétera, etcétera. Después la maquinaria que se emplea es parecida, pero bueno, aún así todo, pues, el problema es que toda esa instalación previa, pues, tiene grandes dimensiones. Y pues, como ven aquí,
son algo superiores a los que teníamos en el caso de los micropilotes. Aquí tienen otro ejemplo de ejecución de JGrouting en unas condiciones en las cuales, bueno, el acceso era complicado. Ahora hablaremos en concreto de esta obra. Es un acceso complicado, hay que preparar un sitio pues, para que los camiones penetren. En este caso era una fachada protegida, tocó solicitar un permiso especial para poder abrir esta puerta y que se permitiera la entrada de camiones, porque tenían que estar constantemente suministrando el silo de cemento, y también tuvo que colocar toda la maquinaria dentro de este solar que se había habilitado. Y aparte, pues tiene una exigencia importante de agua. Estamos constantemente excavando agua. Esta obra en concreto, el volumen de agua que necesitábamos era del orden del doble del que suministraba la red, en este caso, la red de agua. Entonces lo que se preparó fue una serie de contenedores que nos valían para embalsar, pues nos valdrían para embalsar agua durante la noche y... perdón, ¿qué ha pasado? Ah, vale. Que nos valían para almacenar agua durante la noche y tener el volumen suficiente pues, para suministrar durante todo el día, ¿no? Bueno, ¿qué problemas tiene el método? Pues hemos visto unos pocos, como por ejemplo el tamaño de la maquinaria y equipos necesarios, pero hay otro que no hemos comentado, es el gran volumen de rechazo. Esto es la lechada que no absorbe el terreno. Y es más, debe de ser así. O sea, si la lechada no sabe o no regurgita la lechada, estamos introduciendo presión en el interior, que es lo que no queremos. Nosotros queremos que el terreno se rompa y que la energía de velocidad, vamos, la energía que introducimos a presión se transforme en velocidad y que rompa el terreno y que entonces se mezcle con él. No queremos introducir presión en el interior del terreno. Entonces, pues para conseguir eso, el terreno, la lechada que sobra, pues tiene que salir por el espacio que hay entre el varillaje y la perforación. Y es lo que conocemos como rechazo. Y es un volumen importante. Es del orden de 300 litros por metro lineal en el caso de JET 1 y del orden de 600 litros por metro lineal en el caso de JET 2. Entonces, eso hay que manejarlo y hay que derivarlo y hay que decantarlo y hay que transportarlo y sacarlo fuera de la obra de forma continua, ¿no? Y las ventajas, pues ya las hemos comentado también. Nos requieren conexión con el cimiento existente y mejora una cierta cantidad de terreno más allá de la columna. Las recomendaciones constructivas son muy parecidas a las que hemos visto para micropilotes. Durante la ejecución hay que hacer constantes sobre los materiales, hay que ver qué tipo de cemento, qué procedencia tiene, que tenga un almacenaje adecuado, el agua, aunque generalmente eso suele valer, y después, fundamentalmente, sobre la lechada. Generalmente se suele comprobar densidad, y aparte, pues se suelen, cada cierto número de días o cada cierto porcentaje de obra, se suele hacer también pues, otro tipo de ensayos, como ven aquí, decantación, viscosidad, tipo de fraguado, etc. También se suele, a veces, no siempre, realizar ensayos sobre el rechazo y, sobre todo, fundamental, hay que hacer ensayos sobre columnas de prueba. Al menos 3 columnas hasta una profundidad de 1,5 metros y se toman medidas de diámetro máximo y mínimo y se extraen testigos que se rompen a compresión simple, ¿vale? Y hay que, pues, si es posible, repetirlas cada cierto tiempo, pues para ver que más o menos todo se mantiene tal y como habíamos previsto. Bien, vamos ya un poco para ir finalizando este tema, ver unos cuantos ejemplos de ejecución con JGrouting, también algo de micropilotes, y para acabar acabaremos viendo otro ejemplo adicional también con JGrouting un tanto distinto. Vamos a ver 2 obras. Una es esta que vemos aquí. Esta planta que ven aquí es la planta de Valencia, que se ve claramente cuál es su casco histórico. Este es el casco histórico de Valencia. Entonces, dentro del casco histórico son 2 actuaciones en 2 puntos relativamente próximos entre sí. Por un lado, esta primera que han visto, que es el convento del Carmen, y por otro lado, esta que ven aquí, que es el Palacio de Benicarló. La primera de ellas, que es el convento del Carmen, es esta que aquí se sitúa, y dentro del convento del Carmen se trata del recalce del claustro gótico de este convento, que ya vimos cuando hablábamos de diagnóstico que había tenido un problema por que estas columnas se encontraban desplomadas por el efecto del empuje
de los árboles sobre la columna y aparte pues por el tipo de terreno que de alguna manera le tenía una compresibilidad que hacía que se deformaran, que se produjeran estos giros sin mayor problema. De hecho, viendo un poco la magnitud de esos desplomes, pues vemos aquí una línea recta que se ejecutó en la parte de arriba pues para colocar aquí una viga de atado que las uniera todas y que después incluso colocar también algún tipo de conexión con el muro, pero vemos aquí cómo se encuentra decombado, deflectado todo el muro. Vemos que aquí los desplazamientos son superiores a 30 centímetros. Aquí los desplazamientos son superiores a 30 centímetros. Ven, para acabar con las circunstancias del convento del Carmen, pues todos los problemas que tenía es que, como se hacía antiguamente, enterraban a la gente dentro del claustro y la enterraban dentro del pasillo que rodea al claustro. Bueno, para seguir con las circunstancias, la cimentación era, como ven aquí en esta diapositiva, eran zapatas que estaban ejecutadas con roca caliza y gravas, simplemente con mortero de cal, sin ningún tipo de concierto. Es lo habitual en esa época, simplemente se echaba cal mezclada con todo eso y se dejaba ahí como una especie de bloque monolítico, con un canto de aproximadamente entre 1,5 y 2 metros y después de 1,4 por 1,4 de superficie. Estaban situados a 5,5 metros entre sí. Y las cargas que dedujimos de un análisis estructural en la pilastra interior y eran de 53 toneladas, en la pilastra de esquina de 65 toneladas y en el muro de cimentación, me permiten, en estos muros de aquí, pues eran del orden de 35 toneladas por metro lineal. ¿Vale? Este es el terreno que teníamos, aproximadamente entre 2 y 2,5 metros de rellenos, dentro de los cuales estaban situados las zapatas. Las zapatas estaban dentro del relleno. Por debajo de esto, unos limos arenosos de consistencia media firme y después, más o menos, a partir de 3-5 metros, aparecían gravas y arenas, un terreno más competente, localmente cementado. El nivel freático se encontraba sobre 10 metros de profundidad aproximadamente. Entonces, lo que se propuso hacer aquí, sobre todo para intentar evitar el tener que hacer algún tipo de conexión con los cimientos, que como han visto era muy complicado. Es muy complicado aquí ponerse a excavar pues, para conectar estas zapatas con el encepado que necesitamos para los micropilotes. Entonces lo que se optó es por una solución mediante jet grouting, en el cual desde arriba se perforaba la pilastra, no la pilastra, perdón, con unas perforaciones inclinadas para dejar el apoyo de columnas de jet perfectamente sobre la zapata. ¿Vale? Entonces, la forma en la que se hacía, se generaba como un trípode con una columna en esta dirección y 2 columnas en la otra dirección. En el punto de corte no pasa nada porque, aunque corte la columna en un momento determinado, después cuando fragua se queda todo eso monolítico, ¿no? Bueno, y eso fue lo que se hizo en todo el claustro. Sin embargo, en la parte interior, aquí lo que se hacía era se colocaba una estructura totalmente nueva. Esa estructura nueva no podía apoyar sobre la estructura antigua porque era una estructura de tapial débil que no soportaba las cargas que los forjados le transmitían. Entonces hubo que hacer una estructura anexa interna sobre la cual apoyar pues, las losas de entrepiso nuevas que se generaban, que como ven pues eran losas de entrepiso de hormigón armado. Y entonces lo que se hizo para cimentar esta nueva estructura pues fue, aquí sí, emplear micropilotes. Se emplearon micropilotes que se emplearon con dos objetivos. Por un lado, cimentar esta nueva estructura y por otro lado, en el muro exterior, que sí que se aprovechaba, porque ese sí que era de sillería, se aprovechaba para recalzarlo, que es lo que ven aquí. Este es el muro exterior, que tenía una fábrica más resistente y que por tanto sí que admitía el apoyo de las losas de entrepiso, pues se recalzaba, pues como ven aquí, mediante micropilotes. ¿Por qué no se empleó aquí jet grouting al igual que se hizo en las pilastras? Por un motivo. En el otro lado de este muro había un estabilizador de fachada. Y ese estabilizador de fachada
pues lógicamente no podía actuar la máquina allí porque impedía el paso. Y entonces, como impedía el paso, pues la máquina de Grutin acabó lo que tenía que hacer dentro del convento, dentro del claustro, y se fue. Y claro, ya hemos visto los problemas que hubo para hacer toda la instalación de JGrouting dentro del convento, los problemas que tenía, los problemas de acceso que tenían también los camiones para acceder ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, pues se decidió que una vez se retirase el estabilizador de fachada, todo esto se ejecutaría con micropilotes a un lado y a otro. Entonces, bueno, tenemos dos tipos de recalce dentro de la misma obra. Vemos aquí cómo se lleva a cabo la conexión de este encepado con el muro de la obra de fábrica, pues mediante estas barras que lo conectan, ¿no? Ya hemos visto un poco el tipo de recalce eso cuando hablábamos de recalce superficial. Y en cuanto a la estructura interior, pues se generan encepados. Esto prácticamente son encepados porque están con micropilotes, son pues como de obra nueva, porque realmente es una estructura anexa, no es realmente un recalce. Bueno, otra serie de precauciones y cuestiones que hubo que tener en consideración dentro y precauciones durante lo que es la ejecución, pues bueno, como teníamos las tumbas, hubo que protegerlas adecuadamente. Entonces se colocaron geotextiles, protegiéndolo todo, una capa de arena, sobre esa capa de arena una capa de grava y sobre la capa de grava una losa de hormigón para que la maquinaria pudiera circular sin mayor problema y que no afectara o no rompiera pues toda esa zona de tumbas que había en todo el deambulatorio del convento, ¿no? Del claustro. También, obviamente, se protegieron las pilastras pues, para evitar salpicaduras, etc. Y a partir de ahí, pues la máquina ya pudo circular sin mayor problema y hoy día, pues, bueno, es el aspecto actual y es una parte del Museo de Bellas Artes de Valencia en la sede del Carmen. Y está perfectamente terminada. Bueno, y la otra obra que nos quedaba era el Palacio de Benicarló, que es en la actualidad el Palacio de las Cortes, vamos, la sede de las Cortes Valencianas, el gobierno regional de la Comunidad Valenciana. Este es el aspecto que tenía el Palacio de Benicarló en origen, cuando se inicia la obra. Es una obra que ha sufrido algunas rehabilitaciones, la más importante en el siglo XIX. La obra original es del siglo XV. Tenía una pequeña torre anexa con muy poca elevación sobre la estructura principal. Bueno, la planta de la obra en general es esta que se ve. Esto es la plaza de San Lorenzo, desde donde se han tomado las fotos anteriores, y esto es un patio interior, pues claro, enseguida verán. Este espacio tiene tres cuerpos. Tiene por un lado la parte original, que es del siglo XV, que es esta que ven aquí, una planta tremendamente sencilla, rectangular, alargada, y con una estructura muy fácil. Muros de carga de sillería, con losas de entrepiso, con piquetas que flectan en este sentido, con un ancho de aproximadamente 8 metros. En el siglo XIX se hicieron varias cosas. La primera, colocar una planta de entrepiso, una losa de entrepiso intermedia, con lo cual pasó de tener 2 a tener 3. Y adicionalmente se le adosó un cuerpo nuevo, que era este que era del siglo XIX. Un cuerpo nuevo adicional que se adosó en el siglo XIX. Después, en el siglo XX, pues este palacio se adquirió para que fuera la sede de las Cortes Valencianas y ya se adosó este nuevo edificio, donde tenemos el hemiciclo, etcétera, etcétera. El terreno, como vemos aquí, está constituido por una capa de rellenos de aproximadamente 5,5 metros de espesor y por debajo de eso arcillas con limos y arenas que son firmes y, vamos, una resistencia aceptable. Entonces, el problema que teníamos aquí es que el cuerpo del siglo XV sí que cimentaba directamente sobre el terreno natural, sí que atravesaban todos los rellenos y apoyaban el terreno natural, pero el cuerpo del siglo XIX, que se adosa a posteriori, no. Y se queda corto, se queda a 2 metros de profundidad, prácticamente con 3 metros de relleno por debajo. 2 metros. Y presentaba algunos pequeños problemas debido a asientos, porque los rellenos eran antiguos y estaban más o menos consolidados, pero no dejan de ser rellenos y siguen moviéndose con el tiempo. Bueno, lo que se plantea aquí es la colocación de columnas de JGrouting. Por un lado, para cimentar la parte del cuerpo del siglo XIX que se mantuvo, que es esta que ven aquí, y por otro lado, ya que teníamos la máquina allí, pues aprovechamos para preparar los cimientos
de una parte del cuerpo del siglo XIX que se demolió, que se construyó de nuevo y que, bueno, mientras tanto, pues se prepararon los cimientos para que las zapatas se apoyaran directamente aquí y no tuviéramos que recurrir ni a pilotes ni cosas de ese estilo, ¿no? Los pilotes, para compensar las cargas, pues fundamentalmente procurábamos que fueran, como ven aquí, con inclinaciones contrapuestas para que se contrarresten las cargas horizontales que cada una proporciona. No siempre podía ser, porque no siempre teníamos acceso bien por las dos caras. Entonces, cuando eso no podía ser y solo podíamos hacer por una cara, creábamos esta especie de bípode y colocábamos además aquí una armadura en los micropilotes que también se puede colocar cuando se acaba la inyección, se puede introducir una barra de acero por el centro del micropilote, perdón, de la columna de J-Grouting, bueno, para finalizarlo, ¿no? Y bueno, pues de esta forma ejecutamos la obra. Este es el aspecto actual, que como ven, pues es bastante interesante. Se mantienen las mismas losas de entrepiso que se ejecutaron en el 19, pero sí que se remarca cómo eran las ventanas originales en el siglo XV. Este es el aspecto actual que tiene el Palacio de las Cortes Valencianas por la parte interior, y este es el motivo por el cual se salvó el cuerpo del siglo XV. Hicieron una escalera, como ven aquí, en espiral, pues muy bonita y muy aparente, pues que también se quiso preservar durante la obra. Bueno, y por último, una última presentación. Vimos también, hablando del baluarte de San Pedro en San Juan de Ulúa, en Veracruz, y eso lo hemos dejado como sin resolver. En su momento propusimos, para resolver los problemas que tenían, que como vimos en su momento eran una serie de problemas variados. Por un lado, el baluarte de San Pedro tenía giros importantes porque una parte del baluarte apoyaba sobre un terreno poco competente. Recomendamos aquí la ejecución de J-Grouting bajo el baluarte de San Pedro. Y después, para evitar la erosión que causan las hélices de los barcos al pasar, se propuso unos espigones sumergidos o semisumergidos que de alguna manera obligaran a los barcos a desviarse y, por supuesto, eliminaran cualquier oleaje que pudiera acceder a la fortaleza, ¿no? Para evitar la erosión que se causaba dentro del muelle de Argollas, el muelle de las Argollas. Aparte, pues propusimos unas bombas porque de alguna forma hicieran recircular el agua del interior y, por supuesto, la eliminación de todos los vertidos de la base al canal interno que teníamos, a esa especie de dársena que teníamos interna dentro de entre la base y la fortaleza. Bueno, esa fue la propuesta. Debo decir que no fue lo que finalmente se realizó. Realizaron una cosa distinta. Bueno, que en su momento pues le comentamos que tenía una serie de problemas que en efecto después se produjeron. Bien, con esto terminamos el tema de recalces profundos y nos queda un único tema para finalizar el bloque temático de patología, que es el de tratamientos del terreno, pues que veremos ya mañana. Bueno, espero que les haya interesado y seguimos mañana con lo que estamos viendo. Hasta mañana.